Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Adriana Menchola. Yo soy parte del equipo de PwC que está realizando con ustedes el tema de las capacitaciones acerca del levantamiento de funciones. Entonces, el día de hoy les voy a brindar una pequeña capacitación justo de cómo poder llenar esta encuesta, teniendo en cuenta todos los puntos que tenemos que tener en consideración para poder tener un llenado correcto y poder conocer un poco más a fondo la plataforma que estamos empleando para realizar esto. El objetivo de este cuestionario es poder recoger la información de su puesto de trabajo en relación a las actividades que ustedes realizan actualmente. Es por eso que les vamos a pedir que puedan responder con la información más cercana a la realidad posible dentro de los parámetros que contiene la encuesta para no tener que llenarla nuevamente en caso hay algún tipo de error. La agenda que vamos a manejar, en este caso en las sesiones presenciales, va a ser un tiempo estimado de consideración para el ingreso, la capacitación como tal para poder absolver dudas, la apertura de los links y el desarrollo de la encuesta, que es el grosso de este tiempo que vamos a tomar dentro del espacio físico que vamos a tener, un espacio de consultas que también se puede realizar durante el llenado y por último el envío de la encuesta. Esta encuesta, como les digo, les va a llegar a través del remitente de PwC Perú a sus correos. Les vamos a pedir que por favor abran los links justo dentro de la sesión o de la capacitación presencial como tal y no antes para evitar que se cierre la sesión, que haya algún problema con la plataforma. Entonces primero revisar esta capacitación y ya el link se apertura o se abre directamente el día de la capacitación presencial. Vamos a hacer un barrido por toda la encuesta, por toda la plataforma, en realidad, para que puedan familiarizarse un poco, quizás. En esta encuesta, en la primera parte va a haber un tema de introducción, explicándoles de nuevo el objetivo, el tiempo estimado de duración, que es aproximadamente de una hora y media. Luego vienen los datos de cada uno de ustedes, les estamos pidiendo el nombre completo, el correo corporativo, que va a ser importante para poder relacionar sus respuestas, su número de celular y el puesto laboral que ustedes están ocupando. Luego viene una pregunta de jornada laboral en horas de manera semanal, ¿no? Ahí tenemos que poner si es que nosotros trabajamos 42 horas, 48 horas, 40 horas a la semana, etcétera. Luego viene una pregunta de si contamos o no con un personal directo bajo su supervisión. Esto implica los que son reportes directos, las personas que me directan que me reportan directamente a mí. En caso marquemos que sí tenemos ese personal bajo nuestra supervisión, nos va a pedir detallar el número de personas que están bajo nuestro cargo, sin contar a los practicantes. ¿No? Y podemos seleccionar de 1 a 3 personas, de 4 a 6, de 7 a 9, hasta más de 21 personas en caso sea la realidad, ¿no? De cada uno de ustedes. Luego viene la parte de la matriz de herramientas digitales. Aquí tenemos que colocar eh, en qué nivel nosotros estamos utilizando las herramientas que están mencionadas en la lista, ¿no? Por ejemplo, si en mi posición uso el Google Meet, es necesario usar el Google Meet, tengo que colocar a qué nivel lo estoy utilizando o qué nivel de conocimiento debo tener para utilizar esta herramienta, ¿no? Si, por ejemplo, yo necesito saber utilizar la herramienta en un nivel intermedio, marcaría el circulito de nivel intermedio. De igual manera con todas las herramientas digitales que están enlistadas. En caso no utilice la herramienta o no conocemos la herramienta, marcamos justo el circulito de no conoce, no utiliza. Hay un cuadro donde dice detallar otra herramienta. En caso utilicemos alguna que no esté presente en la lista, ponemos el nombre de la herramienta y de igual manera colocamos qué nivel de conocimiento debemos tener acerca de esta plataforma para poder realizar el rol que cada uno tiene. Es importante marcar todos los círculos de todas las herramientas presentes o enlistadas, ya que si no, no nos va a dejar pasar a la siguiente. Y por último tenemos la matriz de funciones. Esta está dividida por columnas donde vemos función, tipo de función, proceso, frecuencia en la que realizamos la función, el tiempo mensual que invertimos para ejecutar la función, el destinatario al que va dirigido, el entregable que genere la función que hemos colocado, la herramienta que utilizamos para realizarla y alguna observación final que vamos a explicar más adelante. Las reglas de llenado para esta encuesta son muy importantes, tenemos que tenerlas bien en claro. No se deben compartir los enlaces durante el desarrollo del ejercicio, ya que cada uno de estos enlaces va a estar
anclado al correo corporativo de cada uno de ustedes. Entonces, si yo comparto un link a otra persona, esa persona o va a ver mi información que he estado llenando o va a haber un cruce de información entre la información del dueño del link con la persona que ha recibido el enlace y no se va a poder levantar la información de manera correcta. Entonces es importante que cada uno de ustedes abra el link personal que ha recibido. En caso no reciban un link al momento de la capacitación presencial, simplemente nos lo hacen saber y nosotros le vamos a hacer llegar el link en ese momento. Es importante no compartir esos enlaces porque si no, como les explico, va a haber todo este cruce y va a ser más tedioso el tema del desarrollo. Luego tenemos que existe una fecha límite para poder completar esta actividad. Esta va a ser comunicada el día de la sesión presencial, hay que estar atentos a eso. El enfoque de esta encuesta es llenar únicamente funciones y no actividades. Tenemos que saber identificar cuáles son las funciones que nosotros estamos desempeñando. Sabemos que cada uno de ustedes tiene una lista de actividades eh, que tienen bien presente al momento de realizar sus labores. Es importante saber identificar cuáles son actividades y cuáles son funciones. Pongo un ejemplo. Si tenemos que desarrollar el plan anual, ¿no? Quizás académico, y dentro del desarrollo del plan anual tenemos el levantamiento de información, el registro de información, el seguimiento de la información, el revisar documentos. Esas son actividades. La función como tal es realizar el plan anual. ¿Listo? Entonces tenemos que saber identificar bien esas funciones como tal. El siguiente punto es que se va a recopilar información sobre el puesto de trabajo y no sobre la persona que lo ocupa. Es importante poder documentar las funciones que son inherentes al cargo, independientemente de quién lo actualice o de quién lo esté haciendo, ¿no? Si yo tengo como puesto, por ejemplo, asistente de recursos humanos, tengo que colocar las funciones que dependan netamente de mi posición. Si yo adicionalmente, por ser yo, por tener en el cargo varios años o varios meses, me piden una función o una actividad adicional, como por ejemplo, separar la sala de capacitaciones para brindar las reuniones pertinentes, no es una posición que realice un asistente de selección o un asistente de recursos humanos, quizás. ¿No? Entonces tenemos que fijarnos y tener bien en claro las funciones de nuestro puesto de trabajo y no de la persona que lo está ocupando. La duración de esta encuesta va a ser de aproximadamente una hora y media. El objetivo es poder terminar la encuesta dentro de la sesión presencial. Y como parte de ese objetivo principal, también es poder recopilar la información precisa, ¿no? Sobre estas funciones de trabajo y los tiempos reales de cada uno de ellos. Vamos a pasar a ver los conceptos clave de la matriz de funciones para saber exactamente cómo llenar cada una de las columnas que hemos visto anteriormente en este cuadro de funciones. Empezamos con la función como tal. Tenemos aquí una lista de verbos sugeridos que podemos utilizar dependiendo del nivel que nosotros tengamos. No tenemos que centrarnos exclusivamente en la categoría en la que están. Si yo realizo igual una coordinación, lo puedo poner. Si yo igual asigno alguna tarea, la puedo poner. Si yo de alguna manera ejecuto alguna función, también lo puedo poner. Es una lista de verbos sugeridos que podemos tener en cuenta para poder empezar la redacción de nuestra función. La metodología, como tal, es poder describir la función lo más específica posible. Esa tiene que describir la importancia de lo que nosotros estamos realizando, tiene que ser concreta y tiene que ser entendible, ¿no? Si viene una persona que no es de tu área y lee la función que estás colocando, esta debe ser totalmente capaz de poder entenderlo, ya que lo estás redactando de una manera entendible. Tenemos que anotar los límites de responsabilidad y actuación en cuanto a las funciones, considerar que éstas sean medibles y que se pueda desprender un resultado de ellas, enfocarnos, como ya expliqué, en el puesto como tal y no en la persona que lo está ocupando, y los verbos que nosotros utilicemos deben reflejar conductas observables. Entonces tenemos aquí unos ejemplos, ¿no? Del verbo que va a indicar la acción a desarrollar, el objeto que va a indicar cómo va a afectar este verbo de acción y el resultado que va a indicar el para qué se hace el verbo y el objeto que estoy colocando, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Como verbo promover, ¿no? ¿Qué promuevo o cómo se va a afectar este verbo? La participación de los estudiantes en actividades académicas y formativas mediante la difusión
de información. ¿Y qué voy a obtener de esta promoción? ¿No? Voy a tener el fortalecer el compromiso estudiantil y mejorar la rendición de los programas educativos. Otro ejemplo es qué acción voy a desarrollar, gestionar. ¿Qué cosa voy a gestionar? El proceso de matrícula de los estudiantes a través de la verificación de requisitos, atención personalizada y uso del sistema académico. ¿Y para qué voy a hacer eso? Para asegurar una inscripción eficiente y ordenada y conforme a la normativa institucional. Para desplegar bien los componentes de la función, tenemos esta explicación, ¿no?, del verbo, que es la acción principal que se realiza en el puesto. Esta debe ser clara, observable y escrita de manera infinitiva, ¿no? Realizar, gestionar, capacitar, dirigir, etcétera. El objeto, que va a ser el elemento por el cual se aplica la acción, que pueden ser personas, documentos, procesos, recursos, y el resultado, que es el propósito o el impacto que se busca con la acción. Y esto va a ayudar a entender más el valor de la función. El verbo se va a definir respondiendo a la pregunta el qué hago. El objeto, que viene a ser el elemento por el cual se aplica la acción, se va a definir contestando la pregunta de cómo hago eso, cómo lo hago, y el resultado con la pregunta de para qué lo hago. Otro ejemplo, o siguiendo el mismo ejemplo anterior, no es ¿qué hago? Gestionar. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago con esa acción? El proceso de matrícula de los estudiantes a través o mediante, que es importante tener en cuenta para la redacción del objeto, la verificación de requisitos y atención personalizada y uso del sistema académico. ¿Y para qué gestiono ese proceso de matrícula? Mediante la verificación de requisitos para asegurar una inscripción eficiente, ordenada y conforme a la normativa institucional. Entonces, al momento de nosotros redactar nuestra función, tenemos que tomar en cuenta estos tres componentes, hacernos estas tres preguntas y verificar que estos tres componentes efectivamente estén descritos en la función que estoy colocando. Luego tenemos el tipo de actividad. El tipo de actividad va a ser cómo yo puedo clasificar la función que estoy colocando. Por ejemplo, nosotros manejamos estos 6 tipos de actividades: planear, programar y dirigir, coordinar, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y hacer reportes. Entonces, si yo tengo una función que es coordinar la ejecución de ferias vocacionales y charlas informativas, ¿cómo yo coordino esta ejecución de ferias? Mediante la articulación con colegios docentes y áreas internas. ¿Para qué hago esto? Para promover la oferta académica y orientar a futuros estudiantes. Si se dan cuenta, ahí están las tres partes: ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? Esta función específica entraría al tipo de actividad de coordinar. Si yo tengo una función que justamente es, ¿no?, desarrollar el plan mensual de actividades de promoción educativa. ¿Cómo hago este plan? ¿Cómo lo desarrollo? Mediante el análisis de necesidades de la comunidad y objetivos institucionales. ¿Y para qué yo desarrollo este plan mensual de actividades? Para fortalecer el acceso y permanencia de los estudiantes en programas educativos. Esta función como tal entraría o se clasificaría en el tipo de actividad de planear. ¿Ok? Entonces es importante poder clasificar las funciones que estoy colocando siguiendo con la línea y los componentes que tiene que tener la función de qué hago, cómo lo hago y para qué en este tipo de actividades que estamos mencionando. Aquí vemos otros ejemplos también para que puedas seguir la lógica, ¿no?, del qué hago, cómo lo hago, para qué lo hago, relacionado a la actividad o al tipo de actividad que quiere decir esta función, y poder clasificarlo de manera correcta. En la siguiente columna de la matriz tenemos el tipo de proceso. Aquí simplemente se va a ver un desplegable dentro de la plataforma en la que nosotros tenemos o que seleccionar a qué proceso corresponde la función que yo estoy colocando. Luego tenemos lo que vendría a ser la frecuencia. Aquí tenemos que colocar cada cuánto tiempo yo realizo la función que he colocado, ¿no? Estamos utilizando lo que vendrían a ser las frecuencias diarias, semanal, quincenal, mensual, trimestral y anual. Luego viene el tiempo de dedicación. Esta columna es bastante importante porque nos va a determinar cuánto tiempo le dedicamos a la función que hemos colocado. Aquí el tiempo de dedicación se va a colocar de manera mensual y se va a colocar de manera por minutos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y aquí tenemos unos ejemplos. Si yo tengo una función
que mi frecuencia es diaria, yo realizo esta función de manera diaria y me toma 15 minutos al día, mi fórmula o mi tabla de conversión va a ser la cantidad de minutos por 22 días, que es el mes, ¿no? Los días hábiles trabajados en el mes. En este caso, esta función que me toma 15 minutos, aplicando la fórmula de minutos por los 22 días, que me va a llevar al tiempo mensualizado que estamos solicitando llenar esa tabla, va a ser de 330 minutos. Otro ejemplo que tengo es con una frecuencia semanal y una función que me toma una hora. Mi conversión horas-minutos es una hora es igual a 60 minutos. Y mi fórmula esta vez es la cantidad de minutos por 4.33 semanas que estamos considerando como promedio dentro del mes. En este caso, el tiempo mensualizado que me toma esta función semanal, que me demora una hora, es 60 minutos por 4.33, 259.8 minutos. En el caso de la frecuencia trimestral, ¿no? Tenemos una función que nos puede tomar 5 horas de manera trimestral o que la hago trimestralmente. 5 horas son 300 minutos. En este caso, mi fórmula va a ser la división entre 3 meses. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, estamos tomando el tiempo mensualizado. Entonces sería la cantidad de minutos que me toma mi función, que en este caso son 300, entre los 3 meses para hacerlo de manera mensual o mensualizar la información, sería 100 minutos al mes que me toma esta función trimestral. Tenemos la tabla de conversión para cada uno de los escenarios de las frecuencias colocadas, ¿no? El diario ya lo vimos, el semanal también. El quincenal, en este caso, se va a multiplicar por 2.165, que sería el promedio de quincenas que tiene el mes, ¿no? Para llevarlo aterrizarlo a esta solicitud de colocar el tiempo mensual. El mensual no se cambia, se multiplica por 1, ¿no? Porque este es el formato que estamos solicitando, de manera trimestral que se divide entre 3 y de manera anual que se divide entre 12, ¿no? Porque son los 12 meses del año y lo queremos llevar a un tiempo mensual. Lo ideal es poder nosotros llegar a una sumatoria de tiempo de todas nuestras funciones en un rango de 10.392 a 12.470 minutos, que esto implica el mínimo de 40 horas y el máximo de 48 según las horas que nosotros hemos colocado que trabajamos a la semana. Esto ya está convertido a nivel mensual y a minutos. Luego viene el destinatario, que aquí vamos a colocar a quién está dirigida la información o el entregable que se describe en la función. Tenemos que colocar el cargo y el área. Por ejemplo, si mi función está dirigida o el entregable está dirigido a mi jefe directo y yo soy del área de recursos humanos, colocaría jefe de recursos humanos. Ahí ya tenemos tanto el cargo como el área. No es necesario colocar el nombre de la persona. Luego viene la herramienta utilizada. Igualmente está el desplegable de herramientas que vimos anteriormente para colocar qué herramienta utilizamos para realizar la función que hemos colocado. ¿No? Tenemos ahí enlistadas todas las herramientas. Más abajo en el desplegable también tenemos la opción de otros en caso la herramienta que utilicemos no esté presente en la lista. De ser ese el caso, ¿no? De utilizar la herramienta que no está en la lista, tenemos la columna de observaciones en donde podemos colocar el nombre de la herramienta que utilizamos. De ser el caso que nosotros utilizamos para una misma función 2 herramientas, en el desplegable deberíamos colocar la herramienta principal y en la columna de observaciones la herramienta secundaria, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una función en la que utilizo Excel y Power BI, pero más importante para actualizar justamente el Power BI es el Excel porque la función es de ejecutar. Sería que yo coloco en el desplegable el Excel y en la columna de observaciones el Power BI. ¿Ok? Hasta ahí sería todo el tema del llenado de la matriz de funciones. Luego también quería explicarles un poco el tema del pre-work, que también se les va a hacer llegar junto con este video. Este pre-work lo que va a hacer es simular la tabla o la matriz de funciones que se ve en la plataforma, ¿no? Igual tenemos el campo de funciones, el campo de tipo de función con nuestro desplegable para clasificar nuestra función.
la columna de procesos con el desplegable para identificar a qué proceso pertenece la función que estoy colocando, la frecuencia, si es diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual, el tiempo mensual en minutos, el destinatario al que va dirigida la función o el entregable que se desprende de esa función, la herramienta utilizada igual en un desplegable y la columna de observaciones. En este caso les estamos solicitando que la cantidad de horas semanales que ustedes trabajan la coloquemos en este cuadrado de acá, ya que al momento de colocar nosotros la cantidad de horas que nosotros trabajamos, por ejemplo, 45 horas, en la parte de abajo se va a poder ver la sumatoria de minutos que nosotros estamos colocando en contraste a la cantidad de minutos que pertenecen al mes, considerando que trabajamos 45 horas semanales. Si yo considero, o bueno, si yo trabajo 45 horas semanales, mi sumatoria de minutos debe estar o igual o cercana, bien cercana a la cantidad de minutos mensuales que corresponde esa cantidad de horas semanales trabajadas. Si yo coloco que trabajo 40 horas, efectivamente se va a mover el número porque son menos minutos al mes. Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos una función, justo siguiendo el ejemplo, ¿no? Que me toma, por ejemplo, 5 horas al mes. 5 horas serían 5 horas por 60 minutos. Mensualmente me toma 300 minutos. Y así con cada una de las funciones, ¿no? Puedo tener 300, puedo tener de repente 60, puedo tener de repente 500, puedo tener de repente 330. Estos minutos se van a sumar automáticamente en la parte de abajo de la tabla y el objetivo es poder hacer el match, ¿no? De la sumatoria de nuestros minutos con la cantidad de minutos mensuales según las horas que trabajamos de manera semanal. Este pre-work se debe llenar antes de entrar a la plataforma para que nosotros, cuando hagamos la capacitación presencial, podamos revisar el pre-work, hacer las correcciones en caso vayan dentro de este formato y una vez teniendo el visto bueno, poder pasarlo a la plataforma y así evitar que haya algún tipo de reproceso al momento de llenar la plataforma y al momento de enviar la encuesta. Entonces sí sería ideal que lleguemos a la capacitación presencial ya con este pre-work armado para que simplemente se vuelva a escuchar la capacitación, podamos corregir algo que quizás nos hayamos confundido, no hayamos entendido bien, si tenemos alguna duda en ese momento la hagamos y luego ya con el visto bueno y con el ok de los capacitadores que vayan a asistir, podemos pasar la información ya correcta a la plataforma. Entonces, eso sería todo por la capacitación. El link les va a estar llegando a sus correos junto con el archivo Excel. Y nada, ya nos vemos dentro de la capacitación presencial. Muchas gracias.